Este libro, La sangre del dragón de las palabras, que ha publicado recientemente Editorialia, hemos dicho que es verdaderamente un libro inútil, como tantas cosas bellas de la vida. Podría haberse titulado algo así como Notas de un diario, y tiene algo de estadía en un salón de los pasos perdidos, donde se pueden hallar recuerdos de infancia, admiraciones, duelos, confesiones, deseos y fantasmas de la imaginación, podríamos decir, viajes también, homenajes, a veces citas a otras escrituras, fracasos, anotaciones y poemas. Realmente podemos decir que es como los pecios de mi trabajo en la crítica de arte. Podríamos decir que confieso que he visto, que he leído, que he vivido, que he oído, porque hay a veces citas sobre lecturas, sobre en algunos momentos algunos pensamientos que están en el mundo del arte de nuestro tiempo. Este libro es la esperanza de la pervivencia del pensamiento, de la cultura en general, en la literatura y en el arte, como podríamos decir un reservorio de palabras que no hubiesen reinado todavía. Editado, ya digo, por Editorialia, le debemos a Pat Andrea esta hermosa cubierta, esta hermosa ilustración, y hay también algunas fotografías del autor que lo acompañan. De alguna manera somos un relato que va más allá de la vida y este libro es lo que de ella queda.